Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 13 de marzo, voy a hablar de el efecto que las sanciones han tenido sobre las economías de Cuba y Venezuela. Se culpa a las sanciones del desempeño de esas economías, lo cual en parte es cierto, pero la gran pregunta es ¿qué parte? Es decir, en qué proporción el desempeño económico de Cuba y Venezuela en años recientes se explica por las sanciones estadounidenses, por oposición a la proporción en la que se explica por el modelo económico que tienen esos países. Empezaría con un tema general que no voy a discutir en detalle, y es el hecho de que en el caso específico de Venezuela, Venezuela es un país cuya economía depende en una muy alta proporción de las exportaciones de petróleo. Petróleo es entre 80 y 90% de las exportaciones de Venezuela, es la principal fuente de ingresos fiscales. Eh, y claro, la economía venezolana en su desempeño depende en gran proporción de si hay o no un boom de materias primas. Recordemos que entre 2003 y 2013 hubo un boom en los precios de las materias primas de exportación de la región que también benefició a Venezuela. La paradoja aquí es que 2013 es un año en el que coinciden dos hechos. Uno, la caída del precio del petróleo a nivel internacional, y dos, la muerte de Hugo Chávez. Entonces es muy fácil decir en retrospectiva que el mal desempeño posterior de la economía venezolana se explica por la muerte de Chávez y el ingreso de Maduro como sustituto, pero como vamos a ver claramente, ese no es el caso. Lo que explica que coincida la muerte de Chávez con el deterioro de la economía es la caída del principal producto de exportación, el petróleo, en su cotización internacional. Pero primero veamos qué tanto afectan las sanciones a la economía de Cuba y Venezuela. En 2017, el Instituto Nacional de Investigaciones de Cuba estimó el costo de las sanciones para Cuba hasta ese momento, 2017, en 822 mil millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el PBI cubano en 2019 fue de unos 103 mil millones de dólares, lo que el gobierno cubano nos quiere hacer creer es que perdió cerca de 8 años de PBI desde 1959, producto de las sanciones estadounidenses. Y eso es francamente inverosímil. En 2018, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estimó que el costo de las sanciones estadounidenses para la economía cubana hasta 2018 había sido de 130 mil millones de dólares, no 822 mil millones como estimaba el gobierno cubano el año previo. 130 mil millones de dólares igual es una cantidad exorbitante para una economía del tamaño de la cubana. Ahora, la paradoja aquí es que cuando la CEPAL dio esa cifra en cuanto al costo de las sanciones, el gobierno cubano sinceró sus propias cifras. En un informe titulado Cuba versus bloqueo, estimó que para 2021 el costo de las sanciones para la economía cubana desde 1959, desde la revolución castrista, había sido de 144 mil millones de dólares. Repito, es mucho menor que la cifra estimada antes, pero sigue siendo significativo. O sea, es cierto que parte del mal desempeño de la economía cubana desde la revolución se explica por las sanciones. Porque, repito, Cuba perdió el equivalente a más de un año de producto bruto interno por las sanciones económicas estadounidenses. Eh, y eso sin contar las sanciones secundarias, ¿no? Porque una cosa es que Estados Unidos no comercie con Cuba y otra es que sancione a quienes comercian con Cuba o quienes inviertan, por ejemplo, en propiedades que fueron expropiadas o confiscadas a propietarios estadounidenses en la isla de Cuba. Pero en todo caso estamos hablando de algo más de un año de PBI. No es poco, pero si lo prorrateamos por más de 60 años de vigencia del régimen castrista,
eh, por año tampoco es una cantidad exorbitante. La economía cubana habría marchado mejor claramente de no existir las sanciones, pero las sanciones no son la única explicación de su desempeño. Por lo demás, hay un factor que rara vez se toma en cuenta cuando se habla del costo de las sanciones, y es que si bien Cuba estuvo expuesta virtualmente desde el inicio de la Revolución Comunista a sanciones estadounidenses, también fue, digamos, objeto de ayuda o subsidio económico, primero de la Unión Soviética. Este obviamente cesa cuando desaparece la Unión Soviética en 1991, pero también luego de Venezuela. El economista cubano de la Universidad de, bueno, enseñado en Pittsburgh y en Oxford, Carmelo Mesa Lago, tipo bastante mesurado, dicho sea de paso, digo, es crítico del régimen castrista, pero si ustedes revisan su trabajo académico, es un académico serio, más allá de sus opiniones personales. Carmelo Mesa Lago estimaba en junio de 2024 que Cuba había recibido de la Unión Soviética el equivalente a 65 mil millones de dólares americanos en subsidios entre 1960 y 1990. Esto es más de la mitad o alrededor de la mitad del efecto de las sanciones. Entonces, las sanciones no tuvieron un efecto tan grande si a su costo se le resta los subsidios que obtuvo Cuba de la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética decía no estamos subsidiando a Cuba, estamos teniendo comercio justo con Cuba. ¿A qué se refería? A que la Unión Soviética le vendía petróleo a Cuba por debajo de su precio internacional y compraba el azúcar cubano a un precio por encima de la cotización internacional. Ese era el mecanismo a través del cual se ofrecía el subsidio. No era que se entregaba dinero directamente, sino que se vendía bienes primarios más baratos y se compraba de Cuba bienes primarios más caros. Eh, lo mismo en parte con los subsidios venezolanos, que no he visto una estimación, pero que no eran insignificantes. Porque los subsidios cubanos se dieron a través de un programa de petróleo por médicos. Es decir, Venezuela entregaba petróleo a Cuba subsidiado por el mecanismo Petrocaribe, es decir, era un subsidio que no se daba solo a Cuba. Venezuela durante un periodo de tiempo subsidió las importaciones de petróleo de una gran cantidad de países de Centroamérica y el Caribe, no solo Cuba, pero el subsidio a Cuba fue mayor por este mecanismo de petróleo por médicos. Cuba enviaba médicos de esa nacionalidad a Venezuela que cobraban en sueldos 7 veces el sueldo promedio de un médico venezolano. Ese era el mecanismo de subsidio. Se pagaba mucho más de sueldo a los médicos cubanos que a los médicos venezolanos y una proporción de ese sueldo iba al régimen cubano. No era todo para los médicos de esa nacionalidad y a cambio se entregaba petróleo barato. Si sumamos ambos subsidios, sí, las sanciones estadounidenses tuvieron un efecto sobre la economía cubana, pero probablemente no sea ni por asomo tan grande como estima el gobierno de Cuba. La prueba de que las sanciones no son la única explicación del desempeño cubano es que así como Estados Unidos aplicó sanciones a Cuba, tuvo una guerra con Vietnam y aplicó sanciones contra Vietnam. Vietnam tuvo, habría que decirlo, 20 años consecutivos de guerra. Primero con Francia, luego con Estados Unidos, una guerra de 10 años contra la presencia estadounidense, y solo en la guerra contra los Estados Unidos de Vietnam, dependiendo de la fuente, mueren en Vietnam entre 900.000 y 1.400.000 personas. Es decir, Vietnam pierde alrededor de 1 millón de personas, producto de 10 años de guerra con los Estados Unidos,
y eso sin considerar la guerra de independencia para efectos prácticos contra Francia. Alguien podría alegar que la guerra de Vietnam terminó en 1975, mientras que las sanciones contra Cuba continúan al día de hoy. Pero yo ahí retrucaría dos cosas. En primer lugar, el costo para la economía vietnamita de la guerra con Estados Unidos fue mucho mayor, como acabamos de ver por la cifra de muertes, por ejemplo, que el costo para la economía cubana de las sanciones, aunque en menor tiempo, 10 años contra 64, 65, pero habría que añadir que Vietnam, luego de la guerra con Estados Unidos, aunque más breve y menos sangrienta, tuvo una guerra con China. China invadió Vietnam. Y en 2019, décadas después de terminada la guerra de Vietnam, todavía uno podía leer titulares como el siguiente que publicó el diario El País en 2019. El agente naranja sigue pudriendo los suelos de Vietnam 50 años después. Es decir, el defoliante conocido como agente naranja, lanzado por Estados Unidos sobre territorio vietnamita, seguía impidiendo, digamos, cultivar la tierra en algunas zonas del país medio siglo después. Ahora, además, Vietnam sigue siendo una dictadura de partido único, tal como lo es Cuba. La diferencia es que esa dictadura, aunque el partido siga siendo marxista-leninista como el de China, en la práctica introdujo reformas de mercado en su economía y además propició la inversión extranjera, de modo tal de que con un régimen de partido único, dictatorial, como en Cuba, sin embargo, Vietnam logró integrarse en cadenas de valor internacionales que le han permitido tener un crecimiento económico alto y sostenido en el tiempo. Vietnam también es un ejemplo de que lo que pasa en Cuba no solo lo explica, eh, digamos, no solo lo explican las sanciones, también lo explica el mal desempeño por razones internas de la economía. Mesa Lago, el profesor Carmelo Mesa Lago, profesor cubano de las universidades de Pittsburgh y Oxford, ubica el punto de inflexión en el desempeño de la economía cubana en 2016, cuando se paralizan las reformas económicas que empezó a implementar el régimen comunista bajo Raúl Castro. Él dice, ese es el momento en que, pese a la continuidad de las sanciones, el desempeño económico se deteriora, ¿no? En otras palabras, cuando hubo reformas de mercado en Cuba, pese a las sanciones, la economía tuvo una ligera mejoría. Esa mejoría desaparece cuando se detienen las reformas, no cuando se detienen las sanciones, que continúan al día de hoy. Eh, por eso, por ejemplo, hace unos años, un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, llamado El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, estimaba que el 89% de los cubanos vivía en pobreza extrema y que uno de cada 10 cubanos no ingería una de las comidas diarias. En el caso de Venezuela, también las sanciones estadounidenses son una parte de la explicación de por qué la economía venezolana se deteriora desde 2017, porque es en 2017 cuando con el primer gobierno de Donald Trump se aplican sanciones al conjunto de la economía. Hasta 2017 había sanciones a Venezuela, pero las sanciones de Obama habían sido sanciones focalizadas contra ciertas empresas gubernamentales en su mayoría y contra individuos que formaban parte del régimen. Las sanciones de Trump sí son sanciones generalizadas. Y el indicio del costo que tienen las sanciones es claro. Por ejemplo, hay un economista venezolano que, al igual que Mesa Lago, es un economista crítico del régimen, pero un académico, digamos, reputado, que no
que no analiza lo que pasa en Venezuela con base en sus preferencias políticas. Les doy el nombre en unos minutos cuando lo recuerde. Y este académico hace notar lo siguiente: de 2016 a 2017, las exportaciones de Cuba, es decir, el año inmediatamente anterior a la aplicación de sanciones por parte del gobierno de Trump y el primer año con las sanciones de Trump, pese a las sanciones, entre esos 2 años, las exportaciones de Cuba crecen de 28 mil millones de dólares en 2016 a 32 mil millones de dólares en 2017. Es decir, la economía exporta más al exterior pese a las sanciones, pero las importaciones caen en 31% entre esos 2 años. En 2017 caen 31% respecto a las importaciones de 2016. Si se ha exportado más, en principio habría recursos para importar más, ¿no? Pero la razón por la que caen las importaciones es porque Venezuela tiene que pagar el servicio de la deuda pública externa, porque las nuevas sanciones estadounidenses le impiden refinanciar eh, sus deudas pasadas, pero además encarecen la emisión de nueva deuda. Entonces, claro, esto es una prueba de que las sanciones estadounidenses son parte de la explicación del deterioro en la economía de Venezuela, pero aquí habría que hacer un par de salvedades. La primera es que la hiperinflación en Venezuela empieza antes de las sanciones de Donald Trump. Las sanciones de Trump empiezan en 2017. La tabla Hanke-Cruz, que es una tabla que compilan dos economistas, esos son sus apellidos, hasta donde recuerdo, Hanke y Cruz, compilan una tabla de hiperinflaciones en el mundo, y esa tabla introduce a Venezuela como un país en hiperinflación en 2016, a fines, diciembre de 2016. Todavía no habían empezado las sanciones generalizadas contra la economía cubana del gobierno de Trump. Es decir, la hiperinflación comenzó antes de que se introdujeran las sanciones. Y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, decía al cierre de 2021, ya digamos cubierta toda la etapa de sanciones durante el gobierno de Trump y los primeros meses del gobierno de Biden, que la economía venezolana se había contraído a fines de 2021 en un 83.5% respecto al tamaño que tenía en 2013. Es decir, el PBI cubano era menos de la quinta parte a fines de 2021 de lo que era en 2013. Y la caída empezó en 2013. La caída en el PBI cubano, perdón, venezolano, la caída en el PBI venezolano empieza en 2013, no con las sanciones de Trump en 2017. Hay un economista de la Universidad de Brown, Danny Bahar, que trata de medir indicadores sociales para estimar cuánto declinan esos indicadores antes de las sanciones de Trump. Y llega a la conclusión de que la mortalidad infantil y el número de calorías que una persona o una familia podía consumir con un salario mínimo declinaron significativamente antes de que se aplicara la primera de las sanciones contra la economía venezolana aprobadas por el gobierno de Trump. Es decir, nuevamente, así como la hiperinflación empieza antes de Trump, la caída del Producto Bruto Interno, que es dramática desde 2013, empieza en ese año, no en 2017 cuando empiezan las sanciones de Trump. Leonardo Vera, en un artículo, esto desde una perspectiva de izquierda además habría que añadir, en un artículo para la revista Nueva Sociedad de 2018, marzo-abril de 2018, estima que entre 2014 y 2017 el PBI de Venezuela cayó 40% aproximadamente, y que las sanciones contra PDVSA, las principales sanciones contra la economía venezolana aplicadas por el gobierno de Trump, PDVSA es la empresa estatal de petróleos de Venezuela,
esas sanciones comienzan en agosto de 2017. Es decir, repito, esto es otro indicio de que la caída de la economía venezolana es superlativa antes de las sanciones de Trump. Las sanciones de Trump aceleran ese deterioro económico, pero no son ni por asomo la única, tal vez ni siquiera la principal explicación. Y otra prueba de que las sanciones no son el problema es que bajo efecto de las sanciones, no son el problema principal en realidad habría que añadir, es que bajo el efecto de las sanciones norteamericanas la economía venezolana ha mejorado en años recientes. No cambió el régimen de sanciones, lo que cambió fue la política económica. A partir de 2019, el régimen chavista lleva a cabo o permite en todo caso una dolarización de facto de la economía. Eso ayuda a combatir la inflación, porque la inflación se medía en bolívares venezolanos. Medido en dólares, la economía deja de tener una inflación tan alta, o incluso en bolívares, ¿no? Porque en la medida en que el bolívar se usa menos, hay menos demanda, su cotización sube, ¿no? Su poder de compras sube. Eh, bueno, en 2019 hay una dolarización de facto, o comienza una dolarización de facto de la economía, se reducen los controles de precios y entonces los precios reflejan en mayor medida la oferta y demanda en el mercado y se reduce el déficit fiscal. Además, el gobierno empieza a buscar atraer inversión extranjera, por ejemplo, a través de la privatización parcial de empresas como CanTV, que había sido expropiada durante el gobierno de Hugo Chávez. Y en 2021, aquí nuevamente entra a tallar un factor que mencionamos al inicio, por la subida del precio del petróleo, pero también por la inversión que obtiene del exterior. La producción petrolera de Venezuela crece significativamente a partir de 2021. Entonces, la economía crece y reduce la inflación con sanciones americanas. Eso prueba que las sanciones no son la única o la principal explicación de su desempeño, porque Biden levanta algunas de las sanciones contra la economía de Venezuela en mayo de 2022. La recuperación económica se había iniciado antes de que se levantaran las sanciones por parte de Joseph Biden. Por eso su restablecimiento bajo Trump no necesariamente indica que la economía va a volver a deteriorarse a los niveles que vimos hasta 2019. Y bueno, termino con este dato. En 2024 la economía venezolana creció más de 6%, aunque parte de ese crecimiento es producto de una suerte de rebote estadístico por la caída dramática que tuvo en años previos, y la inflación seguía siendo alta para estándares internacionales de 48%, pero ya no era de decenas de miles por ciento al año como hacia 2014, 2015, si mal no recuerdo, o en todo caso entre 2013 y 2017. Entonces, repito, la conclusión es obvia. Las sanciones han tenido un efecto significativo sobre el desempeño de las economías de Cuba y Venezuela, llevando a su deterioro, pero la mayor causa del deterioro de esas economías lo explica la política económica llevada a cabo por esos gobiernos, porque, y además en el caso de Venezuela, el precio internacional del petróleo, un factor totalmente ajeno al control del gobierno venezolano, porque el desempeño de la economía se explica en mayor proporción por cambios en política económica o cambios en el precio del petróleo en el caso de Venezuela, que por una variable que es en lo esencial constante a lo largo del tiempo, por lo menos desde 2017 en el caso de Venezuela, que es la variable de sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.